Pero este populismo que no solo tiene Rodolfo Hernández, sino que también lo tiene Petro, es peligrosísimo para lo que va a ser el futuro de la democracia en el caso colombiano, que viene de un colapso del sistema de partidos que no generó crisis, sino que generó un quiebre y buscó, lo que hizo fue diversificarse. En algunos casos se le dice mutación del sistema de partidos. También hay que verlo con muchos ojos en la realidad de la República Dominicana, cuando el quiebre del sistema de partidos ha convertido negociación entre 3 a una negociación entre 5, y hay 3 conatos de crisis que hemos tenido. La suspensión de las elecciones municipales de febrero 2020, que es una crisis institucional generada por el sistema de partidos y que solo cayó uno de los protagonistas, que fue el Partido de la Liberación Dominicana, y que no hizo crítica sobre el tema. Pero ahí hubo un pacto no escrito. Primero, por lo que, el pacto no escrito se rompe porque primero las máquinas de votación que no funcionaron como debía, solo se achacó a una de las partes. Y esto es importantísimo, cuando todos forman parte de ese sistema y que a nadie le debió haber tomado por sorpresa. Institucionalmente ahí hubo un quiebre. Pero además hay 2 medidas más que hay que tomar en cuenta. Lo segundo que hubo, que generó esta otra crisis, se refiere a la decisión de la Junta Central Electoral en el reconocimiento a la Fuerza del Pueblo y el PRD como partidos mayoritarios. Es decir, el sistema de partidos bipartidistas que se estaba generando entre el PRM y el PLD, pues, digamos, disuelto. Y el tercer elemento que hay que empezar a tomar en cuenta es la posición o el posicionamiento de los llamados independientes, que de una u otra manera está llevando a una judicialización de la política y que puede ser peligroso en este caso. Son 3 elementos que hay que tomar en cuenta ahí, que no es un tema de posicionamiento de a favor o en contra de partidos, sino las consecuencias que pueden generar eso. Además de que la figura de su momento, y yo creo que ya eso ha descendido mucho, las figuras de los outsiders que han llamado la atención en algunas votaciones particulares o en encuestas. El caso de Karim Abu Nabaa cuando fue candidato a alcalde en el Distrito Nacional en el 2016, que ya no va a tener la misma fuerza, haga lo que haga, y Ramfis Trujillo cuando se asoma, que empieza a darse con fuerza el tema del posicionamiento. Es decir, quiere decir esto, que este populismo puede llegar a la República Dominicana, que no hay ningún actor en este momento aprovechándose de la gran desigualdad que también existe en la República Dominicana, tanta o más que la que tiene Colombia, y que aquí denota algo que es importante, que es la necesidad de que el sistema de partidos se entienda y busque evitar los colapsos que han ocurrido en toda la región. Ya, Elvin. Bueno, yo pienso que ahí, creo que en el tema de Uribe en Colombia, eso tiene que ver con hay que verlo de una perspectiva, cómo procedemos metodológicamente para verlo bien. ¿Qué quiero decir con esto? Desde el punto de vista de la subjetividad que representa Uribe, que es la que él mantuvo fuerte hasta el triunfo de Duque en la segunda vuelta del 2018, Uribe es derrotado ahora. Y están así que en el primer tuit que sacó ayer, Rodolfo Hernández fue: derrotamos al uribismo, él decía. ¿Por qué? Porque ver el uribismo hay que verlo en varias capas en Colombia. El uribismo como subjetividad, como mentalidad, esta idea de la seguridad, de que hay que derrotar a la guerrilla, sea matándolos uno a uno para garantizar la seguridad, ese antiizquierdismo exacerbado. Esa subjetividad como elemento transversal que seguía una parte importante de los colombianos porque la veían como un horizonte positivo, se derrota brutalmente ayer. Uribe hoy día tiene un rechazo de más del 80% en Colombia. Y ayer los candidatos que se presentaron como un cambio respecto a lo que representaba el uribismo sacan el 70% casi. Sin embargo, hay otra capa que hay que ver el asunto. El uribismo como en la parte de la política, de los hechos, por las redes que tiene clientelares, por la incidencia que tiene sobre los sectores jurídicos, sector militar, es decir, la política efectiva, la política de los hechos, el poder concreto. Ahí el uribismo todavía puede ser capaz, y yo creo que eso es lo que puede pasar, de colocar a Rodolfo Hernández. Y ahí hay que ver esa complejidad de la política. Por un lado, el uribismo es derrotado como subjetividad, como horizonte, pero por otro lado, en términos no de la política estructural, la política, vuelvo y digo, de los hechos. La realpolitik. Correcto, ahí el uribismo sigue siendo fuerte. Y Uribe operando desde afuera, sin salir en las cámaras,
pero por ejemplo reuniéndose con los operadores políticos de Rodolfo en territorio, que ahora los va a necesitar, ahora no va a ser suficiente el TikTok y el Facebook, va a tener que ir al territorio a articular, a crear, a hacer estructura. Ahí el uribismo es clave por la fuerza que tiene territorialmente, sobre todo en el centro de Colombia, entiéndase Antioquía, entiéndase todo lo que es la zona exterior de Bogotá, ahí va a ser fuerte esa presencia del uribismo. Entonces yo diría eso por un lado. Otra cuestión que yo creo que ahí yo, pues, ya más en un plano académico, yo difiero con esas posiciones de que el populismo es malo, porque sí, a mí me parece que el populismo es una expresión de la política, es una lógica política. Por eso no es ni de izquierda ni de derecha. El populismo lo puede representar un Donald Trump y lo puede representar, por ejemplo, un Hugo Chávez, lo puede representar un Bolsonaro, personajes que están en las antípodas ideológicas. El populismo, en tanto constitución de lo político, como decía Laclau, Chantal Mouffe, todos estos autores, eso implica que la propia democracia, por las debilidades que tiene constitutiva, genera procesos populistas de tiempo en tiempo. Y eso forma parte con la insatisfacción constitutiva de la democracia. Hay momentos dados donde el régimen democrático, el sistema democrático de un país, pierde credibilidad frente a la ciudadanía y se articula una subjetividad ciudadana de rechazo que alguien que logre representarla en términos populistas, y cuando hablamos de términos populistas es que tú seas capaz de poner muchas demandas contrarias en acuerdo hacia un objetivo político. Eso es lo que está haciendo Rodolfo Hernández. Por eso a mí, yo diferiría también, y ya dije, para mí el populismo no es ni bueno ni malo. El populismo puede tener derivas muy negativas, pero también puede tener derivas democratizantes dentro de una sociedad. Entonces, para mí eso no ni bueno ni malo. Lo que hay que ver cómo cada sociedad lo conduce y si lo lleva a niveles de radicalismos, de enfrentamientos sociales, de esta cosa de poner los líderes por encima de las instituciones. Ya sabemos los resultados que eso ha tenido en la historia, pero por otro lado ha tenido resultados diferentes también. Y entonces ahí lo que quería decir para cerrar es que en el actual escenario electoral colombiano de cara a la segunda vuelta, el que ya se configuró anoche, obviamente el populista es Rodolfo Hernández desde la perspectiva de lo que acabo de decir. Es un individuo que se presenta sin ideología, pero que logra articular muchas subjetividades. Lo apoyan mucho los jóvenes, de ahí su campaña en TikTok, en Facebook, pero la gente de entre 55 a 70 años lo apoya muchísimo también. Y ahí uno ve cómo transversalmente este individuo, presentándose ni de izquierda ni de derecha, como el antipolítico, el que va a castigar a los políticos, logra concitar unos apoyos bastante considerables. En tanto que Petro, más bien un intelectual de izquierda, que era de izquierda tradicional y ahora pasó a presentarse como un socialdemócrata, yo no veo los elementos populistas de Petro. Una cosa es ser popular y otra es ser populista. Y eso tanto para la izquierda como para las derechas. Por ejemplo, hay candidatos de derecha hoy día en Europa, muy claramente. Por ejemplo, el PP en España, Feijóo. Feijóo no es un populista, es un señor liberal conservador tradicional, con toda la legitimidad del mundo. Otra cosa es el populismo de derecha de Vox. Otra es el populismo de derecha de izquierda que podía tener Podemos, y otra el populismo, la izquierda de una izquierda unida en España, más vinculada al marxismo. Entonces yo creo que hay que hacer esas diferencias y me parece que en Colombia se configura un escenario complejo donde hay un candidato que, vuelvo y digo, tiene todas las de ganar porque a nivel subjetivo representa un horizonte más potente que el de Petro, y por otro lado la política, la realpolitik, el uribismo, los actores de territorio ya están con él. Anoche los dijeron todos en Twitter y yo creo que eso va a ser clave para que este señor probablemente se convierta en el próximo presidente de Colombia, si bien nada está dicho, faltan 3 semanas, y vuelvo y digo, si Petro le logra quitar votos, y para eso tendrá que dibujarlo como un uribista, y al mismo tiempo hace que más gente que vote, Petro podría ser competitivo. Bueno, tendría que Petro no solo girarse un poquito al uribismo o ver cómo lo hace, que me parece muy difícil, quizás le sea más fácil ser más populista, no popular, sino más populista. Quizás eso lo pueda trabajar mejor, pero ya no sé si es tarde para ablandar habichuelas. Yo coincido, hay populistas de izquierda y populistas de derecha. Ya vemos los resultados en ambos bandos. A veces no son, yo creo que no son muy buenos, otros han sido buenos, pero no sé, a veces, y en el caso de Rodolfo, los jóvenes, porque entre el desconocimiento, con esto no es una crítica a la generación, porque toda generación, la negación de la negación, decían los marxistas, pero creo que
entre el desconocimiento, muchos jóvenes lo que les gusta es las redes, a veces no saben ni lo que es el PIB, ni saben lo que es eso, ni nadie se encarga de decírselo, ni explicárselo, y vamos a acabar con la corrupción, nadie le dice cómo, ni de dónde va a salir el dinero, ni cómo va a ser la cosa, pero lo aplauden, y eso los jóvenes, porque están en su cosa, y después van, cuando no les satisfacen el gobierno, en algunos lugares terminan por una forma violenta, lamentablemente, porque no encuentran el camino dentro de la democracia para salvarlo, porque lo han destruido, haciendo de las instituciones cualquier cosa. Y en el caso de los adultos, los 78, los que tienen 80, porque ya no tienen nada que perder. Ya están casi en el final de su vida y dicen, bueno, vámonos con este que al menos es gracioso y esto, y ya veremos cómo. A mí yo le tengo pánico al que no me habla a la cara y me dice de verdad cómo va a solucionar los problemas. Pánico le tengo porque lo estamos viviendo. Para que sepan, no es por Colombia, no es por allá, por España, es cerquita, bien cerquita. Pues nada, ahí está la explicación. Me ha encantado escucharlos en sus posiciones bien tangibles, bien puntuales sobre lo que vivió ayer en Colombia. Ojalá vivamos de esa experiencia, digo como país. Hablo a los partidos políticos, no tengo que decir tradicionales porque todos son los mismos, de Alianza País y todo es el mismo perro con diferente collar. Hablo para los políticos que siguen siendo lo mismo. Me da pavor, me da miedo que salga un outsider populista que no tenga compromiso con nada, o quizás sí tenga compromiso solamente con el empresariado y con los ricos, no sé qué, y la gente es harta de la partidocracia. No. Aquí no sé porque yo los veo militando. A mí lo que me tienen pinta, nuestros políticos, a mí lo que me tienen más pinta que otra cosa es de primero, son tan inteligentes para ellos mismos, que dudo que le den chance a que salga otro y darle un pequeño espacio. Puede ser que aparezca de vez en cuando así, pero me da la impresión de que nuestros actuales líderes de los diferentes partidos políticos les va más la onda de pegarse al discurso populista, ellos capitalizarlo ellos, decir, ok, como esto es lo que es lo que está surgiendo en el mundo y esto es lo que yo estoy viendo y esto es en lo que déjame montarme en esta ola antes de que me aparezca otro, se monte y nos vaya a quitar a los que ya llevamos en esto mucho tiempo. Me huele, no sé por qué, que nuestros políticos son más de este tipo de onda. Hasta que nuestro pueblo olvida pronto. Claro, porque ese es el peligro. En Colombia eran así hasta también. Que aparezca algo que sorprenda. En Brasil en Colombia, eran así también. Como dice Elvin, en Colombia, lo que decía Elvin, el sistema de partidos estaba blindado en todos los términos, pero la falta de respuesta ha obligado que hoy una segunda vuelta son dos outsiders prácticamente, dos antipolíticas, porque además van contra la política y con propuestas que, digamos, promete dinamitar todo el sistema institucional que ya está establecido, pero además con una dificultad de gobernabilidad que van a enfrentar los dos. Gane quien gane. Ese sistema de partido al que has atacado, ese sistema al que hoy no reconoces, te vas a tener que sentar con ellos porque son la mayoría en la Cámara de Representantes y en la Cámara de Senadores. Te lo vas a tener que chupar. Ellos se van a dar cuenta de que van a tener que entrar por el ojo de una aguja, aunque no quisieran. Y ahí es donde los jóvenes que no saben nada de política ni nada, y con esto no le hago una crítica a los jóvenes, y sí se la hago, y los viejos que ya están por encima del bien y del mal van a decir, coño, pero ¿y dónde pero me vendió otra cosa? Y ahora es que no entendieron que tiene que entrar de carretón para el muelle, enjabonadito y de espalda, después de haber acabado con toda la estructura, tienen que entrar porque no hay manera. ¿Cómo va a ser?